Buenas noches con todos, profesor, compañero. En este caso, la que les habla es Brigitte. Somos el grupo 5 y vamos a tratar el análisis macroeconómico del país de Chile y la proyección entre el periodo de 2022 al 2028. En la siguiente PPT vamos a poder ver una breve introducción sobre este trabajo que nos ayude a entender cómo desde el año 2022 este país ha tenido una desaceleración del crecimiento, una alta inflación, bajo un concepto global medio incierto. Los factores que han influido son el precio del cobre, las tensiones geopolíticas y las restrictivas monetarias a nivel internacional. También nos va a ayudar a ver la evolución económica del año 2022 al 2024 y la proyección a un posible escenario del 2025 al 2028. Bueno, el objetivo general de este trabajo es básicamente conocer la evolución macroeconómica de Chile del 2022 al 2028 y en los objetivos específicos vamos a desglosar y ver factores como el PBI, cómo ha ido influyendo en impulsar el crecimiento de este país, la tasa de desempleo, la inflación, cómo los factores externos que mencioné como el precio del cobre, el comercio internacional, entre otros, han ido influyendo en la evolución económica de Chile. También nos va a ayudar a ver las proyecciones, como repito, del 2025 al 2028, donde podemos tener escenarios optimistas, moderados o pesimistas en el peor de los casos. Y también nos ayuda a formular recomendaciones para generar una estabilidad y un crecimiento sostenible. Y bueno, la importancia de este trabajo es que este nos va a permitir, en primer lugar, conocer el entorno económico a nivel internacional, también ayudar a identificar ciertas tendencias como el crecimiento, la inflación, el desempleo, cómo estas influyen en tomar decisiones y también cómo facilitan la toma de decisiones para la proyección de precios y costos. Estas, a su vez, influyen en el impacto de las políticas fiscales, las políticas monetarias en un entorno empresarial y con esto también podemos contribuir a la gestión de riesgos y oportunidades frente a cambios globales que pueden ser inciertos, pueden suceder de un momento a otro y uno así puede estar preparado. Y por último, es que nos sirve para como una base para tener una planificación estratégica a largo plazo y poder tomar decisiones dependiendo de lo que estamos analizando. Le doy el pase a mi compañero. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Eva Arcos y continuaremos con el 2.1 que viene a ser conceptos básicos de la macroeconomía. La macroeconomía generalmente estudia el funcionamiento de un país, o sea, cómo es que produce, cuánto produce, cómo varían los precios, el empleo y la relación que tiene todo esto con el exterior. Hablando de Chile, la política económica busca mantener cuatro metas. La primera viene a ser un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno. La segunda, una baja inflación y que se mantenga estable. La sostenibilidad fiscal y el equilibrio externo, que significa básicamente mantener controladas las exportaciones y las importaciones. Estas metas se explican a través de una ecuación que viene a ser la del ingreso nacional. El total de la producción del país se toma por el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y la diferencia entre la exportación y las importaciones. En conjunto, estos componentes muestran cómo es que se mueve la economía chilena y por qué la estabilidad depende del balance entre ellos. Siguiente, por favor. Ok, el 2.2, principales indicadores macroeconómicos. Los indicadores son las variables que nos permiten medir la salud, digamos, y el desempeño de una economía. En el caso de Chile, el PBI es el principal indicador, mide la producción total del país. En el 2024 creció 2.6% y se espera que mantenga un crecimiento moderado entre un 2 y un 2.5% anual hasta el año 2028, de forma proyectada, claro, impulsado por la inversión minera y la transición energética. Hablando de la inflación, esta llegó a más del 12% en el año 2022 y ha bajado 4.7%. Se proyecta que alcance la meta del 3% en el año 2026, gracias a la política monetaria del Banco Central de Chile. La tasa del desempleo se mantiene alrededor del 8.5%, afectada por la automatización y la lenta recuperación del empleo formal. Hablando de la balanza comercial, Chile conserva un superávit de unos 11 millones de dólares más o menos, gracias a las exportaciones de cobre y litio, mientras el tipo de cambio fluctúa entre 790 y 950 pesos por dólar, reflejando la volatilidad internacional.
Finalmente, el riesgo país sigue siendo bajo. La calificación de A negativo demuestra confianza en la economía chilena y en su manejo fiscal. En conjunto, todos estos indicadores reflejan una economía estable, con inflación, digamos, controlada y perspectivas de crecimiento sostenido. Siguiente. 2.3. Instrumentos de análisis macroeconómico de Chile. Para mantener esta estabilidad, Chile cuenta con varios instrumentos de análisis y control macroeconómico. El primero viene a ser la contabilidad nacional, que mide el PBI y permite que los sectores impulsen la producción, como la minería o los servicios, ¿no? Luego tenemos la política monetaria, que maneja el Banco Central de Chile mediante la tasa de política monetaria, o el TPM también. En el año 2023 esta tasa alcanzó el 11.25% para frenar lo que es la inflación y hoy actualmente ronda el 7.5%, mostrando una normalización, digamos, gradual. También destaca lo que es la política fiscal administrada por el Ministerio de Hacienda bajo la regla del balance estructural, que busca ahorrar en los años de altos ingresos del cobre y gastar más en épocas de desaceleración. A ellos se suman los modelos del Banco Central, como el informe de política monetaria y otros que permiten proyectar el PBI a lo largo del tiempo junto a la inflación. Finalmente, la balanza de pagos, que analiza la relación de Chile con el mundo en general, no de forma global, sus exportaciones, las importaciones y el flujo de capital. En conjunto, estos instrumentos explican por qué es que la economía chilena logra mantener estabilidad y previsibilidad, incluso en contextos internacionales difíciles. Gracias. Siguiente. Bueno, buenas noches, profesor. Mi nombre es Daisy Quispe Mendoza y bueno, yo voy a hablar el 3.1, que es la historia y evolución de la economía mundial 2022 y 2025. Durante el periodo 2022 al 2025, la economía mundial atravesó una etapa de transición. Después de la pandemia, muchos países empezaron a normalizar su actividad económica. Por eso trajo algunos efectos secundarios. Por ejemplo, los bancos centrales aumentaron las tasas de interés para controlar la inflación. Y además hubo conflictos geopolíticos que afectaron el comercio y el precio de la energía. Bueno, todo esto hizo que el crecimiento mundial se desacelere, afectando especialmente a los países abiertos al comercio internacional, como en este caso Chile. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de Chile estima alrededor del 2%, lo que refleja un contexto externo menos favorable. Siguiente, por favor. Bueno, el 3.2 es principales tendencias y cambios recientes en la economía de Chile. En cuanto a Chile, su economía mostró una leve recuperación. En 2024, el PBI creció en 2.6%, un poco más de lo esperado, aunque la inflación todavía se mantiene a cerca del 4.7%. El país depende mucho del cobre, porque cualquier cambio en su precio tiene un impacto directo a los ingresos y a la inversión. Y además enfrenta algunos desafíos estructurales como la baja productividad y la lenta recuperación en la inversión. A nivel global, Chile se ha visto afectado por tres factores principales. La caída del precio de los commodities, como se dice, o las altas tasas de intereses internacionales que encarecen al crédito y, bueno, una menor demanda externa que reduce las exportaciones. Aún así, el país ha logrado mantener estabilidad gracias a su política económica prudente. Siguiente diapositiva. Bueno, sistema económico y modelo vigente en Chile. Chile tiene una economía mixta, abierta al mercado y con instituciones fuertes. El Banco Central mantiene una política monetaria enfocada en controlar la inflación, mientras que el gobierno busca mantener la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el país enfrenta retos importantes como la baja productividad, el envejecimiento de la población activa y la necesidad de diversificar su economía más allá del cobre. Por eso se espera que en los próximos años el crecimiento dependa más de la innovación y la inversión interna y la participación laboral. En resumen, pues Chile tiene bases sólidas, pero necesita impulsar cambios estructurales para mantener un crecimiento sostenible y competitivo, ¿no? Y bueno, en conclusión, pues la economía mundial se ha vuelto más exigente y Chile debe adaptarse fortaleciendo su productividad y diversificación. Gracias.
Buenas noches, me llamo Cien Capristán y voy a desarrollar el punto 4. En este punto vamos a analizar el análisis histórico de Chile desde el año 2022 hasta 2024. En este análisis vemos que Chile tiene una recuperación moderada. El PBI real creció de 1.9 a 2.6, mostrando estabilidad. La inflación llegó a 12.8% en 2022, pero bajó un 4.7% en 2024 gracias a las políticas monetarias. En el desempleo se mantuvo cerca del 8,5%, con lenta mejora en el empleo. En la balanza comercial se mantuvo un superávit positivo, impulsando por el cobre y el litio. Respecto a la proyección 2025-2028, se espera un crecimiento de 2% a 2.6% anual y una inflación controlada cerca del 3%. En este escenario es favorable, ya que la economía podría superar el 3% si es que crecen la inversión minera y las energías renovables. Es un escenario adverso, ya que el precio del cobre tiene caídas, a menor demanda global podrían reducir el crecimiento. En conclusión, Chile muestra una economía estable y resiliente con políticas fiscales sólidas y control de la inflación. El desafío será diversificar su economía, impulsar la productividad y fortalecer el empleo formal. Siguiente, por favor. Bueno, esa es la evolución de los indicadores que se ha hablado, el PIB real, la inflación y el desempleo. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor Augusto Ortega. Bueno, en conclusiones y recomendaciones, el análisis del trabajo muestra que la economía chilena se ha mantenido una estabilidad macroeconómica después de la pandemia, gracias a instituciones sólidas, una política responsable y reglas fiscales confiables. Entre el 2022 y 2024, el país vivió una desaceleración económica debido a ajustes monetarios y a la caída del consumo, pero logró conservar un superávit comercial y una deuda pública moderada. Para el periodo 2025 a 2028 se proyecta para un crecimiento moderado de entre 2 al 2.5% anual, con una inflación cerca al 3%. Este crecimiento estará impulsado por reactivación minera y energética. Sin embargo, Chile también enfrenta desafíos importantes: la baja productividad, el envejecimiento poblacional, la poca diversificación a sus exportaciones y la necesidad de aumentar la empleabilidad femenina. En síntesis, el país se encuentra en una etapa de consolidación económica donde la estabilidad fiscal, la innovación productiva y la inversión en capital humano serán fundamentales para su desarrollo futuro. Cabe resaltar que la tasa de informalidad laboral de Chile para este trimestre de julio a septiembre del 2025 fue del 26.2%. Bueno, sobre un futuro económico, hoy en día se habla de una economía verde y esto es posible, y esto será posible siempre y cuando te puedas adaptar a un mundo más tecnológico y sostenible. La clave será diversificar la economía más allá del cobre, fortalecer el capital humano mediante educación técnica y digital, mantener políticas económicas estables que generen confianza a los inversionistas. Siguiente PPT. Como recomendaciones, sería investigar más sobre el producto, empleo y el impacto de la automatización, analizar el potencial del litio y el hidrógeno verde en nuevas matrices productivas, promover políticas para aumentar la participación laboral femenina y reducir la informalidad, y equilibrar la sostenibilidad fiscal con la inversión social. Dato curioso, Chile tiene la quinta economía más grande de América Latina. Se destaca por su estabilidad macroeconómica. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.